Cuéntame del club de lectura. ¿Qué libro están leyendo en este mes? Se supone que es La bailarina de Auschwitz. De hecho, lo comenté en el anterior. Pero la verdad, no lo voy a leer. ¿Por qué? No me dio mucha pereza. ¿Qué te llevó a esa decisión? Es que bajé como que una versión online. Porque no lo quería comprar en físico. Eso sí, ya estaba seguro. Pero cuando lo descargué vi que era muchísimo de como tipo autoayuda. De cómo solucionar tus problemas y cómo, mira, si yo pude con esto, tú también puedes con tus problemas que seguramente son muy inferiores a los míos y yo salí adelante, ¿no? Yo creo que no Y es me dio hueva. no es el típico de libro o contenido de desarrollo humano que te guste. No me gusta. Ay, pues mejor ponte a leer. Me dio mucha hueva. Ponte a leer Sotomayor, güey. Sotomayor. Shark. El de Mentalidad Tiburón. Pues ya lo leí, te lo regalé después, ¿no? Sí, o no sé. No quiero autoayuda, güey. Brian Tracy. Mira, la autoayuda que yo necesito ya se encuentra en la literatura antigua, güey. En los estoicos, güey, por ejemplo, güey. O en Platón o en Aristóteles. O incluso en algunos cristianos. A los presocráticos. También. Bueno, es que ellos fueron más de buscar la naturaleza del porqué de las cosas y no tanto de la psicología humana. Vamos a definir lo que es un presocrático, un clásico. Sí, si quieres. Sí. Mira, los presocráticos, Sí, el nombre explica eso a la audiencia. Ese está chido, ese tema. El nombre lo dice antes de Sócrates. Y se les dice a todos aquellos de Grecia y de los alrededores que buscaban el porqué de la naturaleza, pero no de la psicología humana, sino de la naturaleza misma, de la creación del universo, de la materia. Entonces tenías a gente como, híjole, tengo que un poquito, habían unos que como que ya formulaban que todo proviene del fuego, otros que proviene del agua, otros que la naturaleza esencial es el aire y de ahí surgen todas las cosas, en fin, empezaban a dar sus hipótesis y sus ideas del porqué del universo. Ellos no tenían una idea de Dios como deidad cristiana, eso no existía en ellos. Ellos buscaban un porqué como más físico, más material, por decirlo así. Había gente como Demócrito que dio la idea del átomo por primera vez en la historia. De todos ellos, ¿cuál fue el más destacado, además de Demócrito? O sea, alguien que destaques o que recuerdes. Yo creo que... Yo la verdad solo recuerdo a Demócrito. Yo creo que Pitágoras, güey. Pitágoras. Era el más cabrón de todos. ¿Por el teorema o por algo más? Pues en general él dio como que mucha simbología a los números. Él interpretó aportó bastante a la matemática. Sí, pero no solo la matemática pura, digamos, sino también interpretaba los números de una forma simbólica, como de un origen. Él interpretaba como en los números el origen del universo, como que todo era números, todo se resumía en números. Es complejo de explicar y la verdad no estoy listo, es tan complejo que no estoy listo para este podcast como para explicarlo detalladamente, porque no pensé que fueras a preguntarme esto. Referente a Pitágoras. Pero sí, sí. Ok, y después de los presocráticos, ¿qué es lo que viene? Viene Sócrates, el famoso Sócrates. Sí. Sócrates, el cual... hablamos de él, ¿o? Sí. El cual fue condenado a muerte. Supuestamente por otorgarles falsos dioses a la juventud y por alterar el orden social. Supuestamente. Por ir en contra de la corriente. Básicamente por cuestionar a la gente, por incomodarla y por sacarlas de sus principios para buscar el porqué de las cosas, sí. Sócrates sí estaba muy en contra de los sofistas, que eran los que hacían la oratoria, la dialéctica en aquel entonces. La dialéctica es como el arte, ¿cómo decirlo?, de ganar una discusión. Eso es la dialéctica y eso es lo que hacían los sofistas. Eran muy chingones discutiendo, pero ellos decían que cualquier verdad puede ser defendida. ¿Saben? Porque realmente es como que en vez de buscar una verdad intrínseca y absoluta de la vida, ellos decían que realmente no importa, que realmente cualquier verdad está bien siempre y cuando tú la puedas defender con argumentos a tu rival. En aquel momento eso estaba muy de moda, el arte como que la persuasión y la discusión, porque se estaba democratizando su estado.
por lo que ya el poder del soberano era muy importante, el del pueblo. Era muy importante ya el ganar discusiones y todo eso. A nivel de política en ese momento, ¿qué sistema político tenían? ¿Era, no sé, capitalista como ahorita? Mira, ahí se puede distinguir, se puede distinguir en 3 tipos de estado. Está el estado monárquico, que es en el que el soberano es el rey. Todo esto lo explica Aristóteles después. Ahorita sí que profundizamos en cada uno. El primero es el monárquico. Estrictamente hablando, solo hay 3. Okay. Pero de ahí hay deformaciones que luego explicaré. El segundo es el aristocrático. El aristocrático es como un consenso o una familia o un grupo de poder soberano en pocos individuos. Como los burgueses. No tanto, porque un burgués es como una clase social. Una aristocracia es como imagínate una mesa redonda de 8 personas superpoderosas, pero que controlan el estado, así. Eso es una familia. Una SASB, básicamente. Sí. ¿Tuviste la película, la serie de Arcane? ¿La de Netflix? ¿La de LOL? Sí. No. Mierda. Bueno. ¿Me la recomiendas? Es que como era de LOL no la vi. Ya, es una mierda. A mí no me gusta LOL, pero sí está muy buena la serie, ¿eh? La voy a ver. Está muy buena. Bueno, hay un ejemplo de cómo sería una aristocracia. Una aristocracia, sí. Okay. Y la tercera forma de poder es la democracia. La democracia es en la soberanía. Entiende soberanía por poder, el poder absoluto máximo, la última palabra. Bueno, ahí la soberanía está en la mayoría, que es el pueblo, que son ahora sí los que están abajo, que son los que eligen democráticamente con su voto quién es el que debe de gobernar o cómo las decisiones deben de tomarse en una situación dada. En la monarquía... En ese momento, ¿cuál era la que estaba puesta? Variaba mucho. En Grecia se hizo famosa porque fue la que más como que aguantó el sistema democrático. Pero también hubo momentos de monarquía y de aristocracia. Pero era muy variable. Porque todos tienen sus pros y sus contras. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Muchos autores te ponen la democracia como el mejor sistema deseable en todos los contextos y no es así. ¿Cuál sería un contra de la democracia? De la democracia. Por ejemplo, que el estado vecino entre en guerra contigo. Ahí en ese momento tú tienes que tomar decisiones muy rápido. Muy, muy rápido y ser muy estricto. En una democracia hay mucha torpeza. Las decisiones se toman muy lento porque tienes que reunir a todo el pueblo, tienes que contar votos, en general es muy torpe eso. Por eso en las invasiones los estados tienden a la monarquía, incluso a la tiranía, que es como una deformación de la monarquía. Es como concentrar el poder en pocas o en una sola mano para tomar decisiones rápido. En otros tipos de contexto, por ejemplo en pandemias, también es importante el actuar rápido y para ello hay que concentrar el poder en pocas manos, porque sí, la democracia es muy lenta y muy torpe. Y muchas veces sucede que el pueblo no elige bien. No elige bien, exactamente, porque muchas veces la información precisa la tienen los gobernantes y el pueblo, mucha gente... pueden distorsionar la información por el canal. Sí. Y lo que pasa es que mucha gente del pueblo, sobre todo en esos tiempos, era hasta analfabeta, güey. No sabía ni leer ni escribir. Y no estaban muy enterados de cómo funcionaban las cosas en un sistema de un estado. Entonces, ¿cómo esperas que esa gente luego tome buenas decisiones? Es difícil. Sería más como compra al pueblo, en plan, regálale algo para que voten por ti. Sí, también eso no sé por qué me recordó a las elecciones. Eso sería como populismo. Sí. Bueno, ¿te acuerdas que te dije que esos son los 3 principales, pero cada poder puede degenerar? Pues la monarquía puede degenerar a la tiranía, que es cuando el poder soberano está ya por encima de las leyes, que es cuando él ya tiene un poder un despotismo, así se le dice. Por la soberbia a tope. Él ya puede hacer lo que quiera porque está por encima de las leyes, lo que quiera. Eso ya es como un abuso. Y es esa persona que ya no ve por el bien del pueblo, sino que ya ve por su bien personal y luego igual y por su familia y al último el pueblo.
Y como el pueblo suele estar tan disgustado por un despótico así, suele encerrarse en super castillos, se suele alejar mucho del pueblo para evitar traiciones. Esa gente no suele durar mucho. Wow, cómo me desvié del tema, pero bueno. Es que estábamos hablando de otras cosas que ni al caso, ¿verdad? Pero bueno. Ya inició lo bueno. Sí. De la aristocracia, esta deforma a oligarquía. Así se le dice, los oligarcas. Mira, entiéndelo así. La aristocracia es el gobierno, se supone, de los mejores, de los más chingones. Okay. De la gente chingona. ¿Ok? La oligarquía es la deformación a los gobernantes que son más ricos. Okay. El poder... Los que tienen mayor poder adquisitivo son los que mandan. Ya no son los más chingones en cuanto a conocimientos o habilidades, sino que son los más ricos y buscan mayor riqueza. Y entre ellos mismos hacen la riqueza. Bueno, la riqueza la hace el pueblo. Pero sí, sí. Pero sí. Por ejemplo, sí. Bueno, la democracia, ¿cómo puede degenerar? La democracia puede degenerar en anarquía. La anarquía es cuando no hay Estado, cuando se disuelve. Hay tanta disconformidad, tanto caos, ya no hay tanto... En una democracia casi no hay control del Estado, porque el poder está en muchas manos. Entonces se suele degenerar a una anarquía y eso ya es lo peor de lo peor, porque ahí ya no hay reglas. Ahí cualquiera puede hacer lo que sea y se vuelve un caos. Como en la purga, en el momento de purga. Sí. También se suele dar momentos de populismo y de un montón de estrategias basura. Pero bueno. Como cuando compras votos y mierdas es así. Sí, que pudiese ganar el más popular en vez del más capacitado. Ok, bueno. Y volviendo al tema anterior. Creo que puedo agregar un poco más, Okay, dale. creo. Un estado, cuanto más grande se vuelve en población y en terreno demográfico, Más complicado es gobernar. se vuelve mucho más complicado gobernar, sobre todo democráticamente. Porque ya reunir demasiadas personas en asambleas cada semana o lo que sea, empieza a tener que concentrarse más en un poder monárquico. Empieza como que a ir hacia la aristocracia y luego hacia la monarquía. Y en casos también degeneran, pero sí, cuanto más control territorial, más probable es que haya un monarca o un dictador o como lo quieras llamar, en caso de que degenere. Pongamos ejemplos históricos en el Imperio Romano. También ya era tan vasto todo y tan difícil de controlar que el poder tuvo que concentrarse en una sola mano en muchas ocasiones. El emperador. En la Unión Soviética, por ejemplo, con Lenin o Stalin, más de lo mismo. Con el Imperio Mongol también había un tirano al frente, porque era demasiado vasto todo lo que había que controlar. Y aquí el líder en la monarquía ve los intereses del pueblo, los intereses del Estado. Si es un monarca, estrictamente hablando, en definición, tiene que ver por el bien del pueblo. Sí. O sea, lo que sea mejor para el pueblo o lo que sea mejor para la sociedad general. Bueno, mira, aquí ya hay dos corrientes. Está la corriente de Thomas Hobbes, que dice que lo más importante es que el Estado no se destruya. Es decir, la importancia máxima del monarca tiene que ser que el Estado sobreviva a cualquier costo, güey. Eso es lo primero y primordial. Luego hay otros pensadores como Rousseau, que te dice que sí o sí, lo más importante tiene que ser el bienestar de las mayorías. Del pueblo, ahora sí. Sí, que ese aunque es sea sacrificar al Estado. Sí, aunque obviamente la idea es no pasar a ese punto, porque sí o sí ya le va mal a la mayoría de la gente, ¿no? Pero sí. Ok, interesante todo eso que acabas de explicarlo. Sí, yo lo único que quiero resaltar es que una monarquía puede funcionar muy bien si se lleva bien a cabo y una aristocracia también. Depende del contexto. En un estado le conviene más una forma de gobierno u otro, dependiendo de la situación en la que se encuentre. Hay gente que se siente mucho más cómoda con ¿cómo decirlo? Con un poder soberano en una sola persona. Y que ha funcionado así y todo bien.
Es que sí, es muy común leer que la democracia es un bien superior a los demás tipos de Estado. Sí, sobre todo lo que nos enseñaron cuando vimos en primaria, que la democracia era lo mejor. Ujú. Y así casi ni se hablaba de otros tipos de estados. Si acaso se hablaba como de socialismo, capitalismo y demás, pero en puro énfasis en democracia. Ok. Y se hablaba de que en otras partes del mundo sí existía monarcas y demás. Ok, pues de hecho el sistema democrático es el menos frecuente en toda la historia universal. Actualmente, bueno, hay un poco de puntualizaciones que hacer, pero sí está muy extendida la democracia, sobre todo en Occidente hoy en día. Pero a lo largo de la historia ha sido necesario la mayor parte del tiempo oligarquías o monarquía para situaciones difíciles. ¿Oligarquía qué sería? Oligarquía, gobierno de pocos. Gobierno de pocos. Una familia, un conjunto de familias, un grupo de personas que toman decisiones ahí. ¿En Juego de Tronos has visto la serie? Sí, ¿Qué sistema de estado pones? Porque, o sea, yo veo que son varias familias las que gobiernan, toman decisiones, pero hay un consejo que toma las decisiones y el rey lo único que hace es como que solo... ahí yo creo que es monarca, pero el consejo, pero ellos O son, sea, es como monarquía y pero aristocracia. Solo de que el consejo no está formado tanto por... la pregunta es esta: ¿quién toma la última decisión? El rey, ¿no? Ahí. O Pues el senado. normalmente la toma la mano del rey, porque el rey suele andar en otras... El rey es más que nada como que una figura pública o una imagen. Quien realmente se lleva la talacha fuerte es la mano del rey. Ok. Todo depende de esa pregunta. ¿Quién toma la decisión al final? Después de todo el cagadero, ¿quién tiene la última palabra? Y El rey. ahí tienes la soberanía. Ahí El tienes. rey. Ok, ahí tienes quién tiene la soberanía final. Sí. Y justamente en Juego de Tronos se veía de que a cada rato cambiaban de rey. Todo el mundo quería ser el rey de los 7 reinos. Es que en la monarquía, fíjate, aquí también la monarquía se puede dividir en dos formas. La primera es que cuando el rey muere, se selecciona el nuevo rey democráticamente o oligárquicamente. En base al linaje. No, ese es el segundo. El primero que te estoy diciendo es que cuando el rey muere, se tiene que elegir otro, ya sea mediante que el pueblo lo elija o que la oligarquía o el senado o esa gente lo elija. Y ya el segundo método es por medio de la herencia familiar. Que es que cuando muere ya está todo hecho para que el sucesor sea quien esté. Ese es el modelo que está en Juego de Tronos. Por herencia o por linaje. Y es que claro, te evitas el problema de todo el caos generado que sucede cuando muere el monarca o el rey. Porque si se muere de repente, hay caos temporalmente porque ya no hay poder soberano. Entonces tienes que elegir o que el pueblo elija quién es el siguiente. Y suelen haber muchas disputas y problemas internos. Por ello se suele hacer la monarquía mediante herencia o linaje, para evitar todos esos problemas y que ya esté todo previsto. Pero aún así siempre hay problemas de familia y traiciones y mierdas varias. Sí, como se ha visto en muchas películas y series al respecto, de que pues todos quieren la corona. Sí. Y que realmente el caos principal se genera cuando el rey muere. Que sepas que no siempre ha sido así de deseable la corona, ¿eh? Ha habido sociedades, y en Grecia también ha pasado, que la corona es una carga jodida y no deseable. Es como un mal que tienes que hacer porque el pueblo te eligió, en caso de que sea un gobierno democrático, y tienes que sacrificarte aún sabiendo todos los riesgos que hay, y es un papel difícil, luego en muchas ocasiones. Pero pues bueno. Interesante. Retomando lo anterior, después de Sócrates, ¿qué es lo que sigue? Después de Sócrates siguió Platón, que fue su discípulo. Ajá. Uy, explicar a Platón puede ser complejo, pero si quieres, le intento. ¿Quieres? Algo breve. Muy bien, bueno, breve. Primero que sepas, Para Platón. Primero que sepas que hay muchas ideas cristianas y neoplatónicas de Roma que vienen de él. Muchas cosas te van a sonar del cristianismo. ¿Ok? Platón entendía que el mundo que vemos está compuesto por imágenes que son incompletas, irreales o que están como falseadas de alguna forma.
y que realmente hay un mundo superior, un mundo de las ideas eternas y perfectas, desde el cual venimos y al cual procederemos. De ahí se puede hacer la idea de un cielo o algo así. Platón explicó esto con el mito de la caverna, no sé si te suena. No. ¿No? Bueno, te ponen como que... Bueno, vamos a explicarla. Te ponen a unas personas dentro de una caverna mirando como las sombras producidas por una fogata. Uh-huh. Y él nos dice que eso es lo que vemos constantemente. Puras imágenes como irreales. Y que realmente hay que salir de la caverna para poder ver cómo es el mundo realmente, en todo su esplendor. Ok. ¿Sale? No sé cómo salir de la caverna. ¿Cómo proponía Platón salir de la caverna? Buscaba las ideas máximas, las ideas absolutas. Buscaba la verdad eterna y de esta forma es como más o menos podías encontrarla. Interesante. Todo esto Sí, considera que el mundo que vemos constantemente está lleno de cambio y que por lo tanto deforma y no es preciso. Pero la verdad tiene que ser eterna, infinita y excelente por sí misma, inmutable. Y como el mundo está en constante cambio, esta no puede ser la verdad. Tiene que haber una verdad más arriba, de cual proviene todas las degeneraciones que vemos constantemente. Es una idea platónica. Ya luego la retomaron muchos cristianos, como ya te podrás dar una idea. Sí. Pero por no entrar en religiones, creo que sería como de favoritismo, porque pues cada quien tiene su propia religión. En tu caso, en el mío, audiencia. Sí. Es un tema que siempre suelo evitar. Y poner como que, ok, a lo que tú creas. A mí me gusta mucho entender el porqué, de dónde vienen las ideas, ¿no? Y muchas ideas vienen de él. Bueno, después de él viene Aristóteles, quien es una cara contraria, porque él intenta volver a poner las ideas en la tierra otra vez. Él es más naturalista, él es más de clasificar especies y de poder entender el mundo terrenal y no tanto ver ese mundo infinito y que se visualizó Platón, sino ya vivir en la sociedad, en lo que hay, en lo que tenemos y en lo que vemos constantemente. Hay una visualización muy clara de cómo se representa a Platón con la mano arriba, como visualizando las ideas eternas que se visualizó, y luego sale Aristóteles como con la mano abajo, como poniendo los pies en la tierra, dando a entender que hay que conocer este mundo terrenal, que es lo que verdaderamente podemos conocer. Que las ideas de Platón no pueden ser comprobables y por lo tanto no se puede llegar lejos por ese camino. De alguna forma son como el yin y el yang, Platón y Aristóteles. Yin y yang, luz, oscuridad. Voz enemiga y voz amiga. Aristóteles desarrolló mucha clasificación, como dije, desarrolló la lógica, desarrolló algunas ciencias naturales, desarrolló la metafísica. Bueno, entre otras cosas que ahora no recuerdo. La política también. Desarrolló la política. Mucha política.